Bueno, vamos a ver ahora la última técnica de investigación minera dentro de este amplio espectro de métodos que tenemos para investigar, que son los sondeos mecánicos. Los sondeos mecánicos son, podemos decir, la culminación de todo el trabajo de investigación que hemos visto con todas las técnicas que hemos visto hasta aquí, ya que es la única posibilidad real que tenemos de acceder al subsuelo. Los sondeos mecánicos los vamos a realizar para comprobar que todo lo que hemos conseguido con los otros métodos se cumple y que en el subsuelo donde he realizado un modelo a base de otras técnicas, pues ese modelo es real y está el yacimiento que se supone que podemos localizar. Los sondeos los vamos a colocar en puntos estratégicos en base a toda la información que hemos conseguido previamente. Evidentemente, la elección de ese primer punto va a ser muy importante porque va a ser el que va a abrir las puertas de ese subsuelo que estoy investigando. Por lo cual, tiene que ser una decisión muy metódica, muy bien pensada y que viene deducida después de todos los resultados de las campañas tácticas que realiza. Digamos, si recordamos lo que vimos en el primer tema, teníamos unos métodos que eran para trabajar desde el aire, la fotointerpretación, lo que es la teledetección. Pasábamos a trabajar sobre el terreno, con la geología aplicada, con la exploración geoquímica, con la inspección geofísica, y luego pasábamos ya a acceder al subsuelo, y esto son lo que hacemos con los sondeos mecánicos. La decisión debe ser, desde luego, muy meditada porque un sondeo mecánico es una operación bastante cara, arriesgada, y además muchas veces del éxito o fracaso que haya con ese primer sondeo, puede estar todo el futuro de la campaña y de todo lo que se ha hecho hasta ese momento. No debe ser así, conviene realizar más de un sondeo porque al fin y al cabo el sondeo va a aportar una información puntual, que es el dato de ese agujero que normalmente tiene un diámetro pequeño, que es lo que es la perforación. Bueno, hay diversos métodos de sondeos para aplicaciones en la exploración minera, que por orden de importancia pues son los sondeos a rotación con recuperación de testigo. Se denominan de otra manera, por ejemplo, en los países andinos, el término más común de uso son los sondeos a la diamantina. En México le llaman barrenaciones de núcleo, pero bueno, lo único que cambia es el nombre porque la manera de trabajo y tal es en todos los sitios exactamente la misma. Otra forma de trabajar en investigación minera son los sondeos a rotopercusión, martillo en fondo y circulación inversa. Ya de mucha menos utilización son los sondeos a rotación helicoidal con barreras continuas normales o huecas. Y de muy poca aplicación, pero en algún caso se hace, los sondeos a rotopercusión con martillo de cabeza. Podemos decir que los sondeos con recuperación de testigos son sin duda alguna la herramienta principal de los sondeos mecánicos, ya que nos van a aportar una realidad del macizo rocoso que vamos a atravesar. Los otros métodos tienen el inconveniente que son métodos destructivos, con lo cual lo que vamos a ver es el material descompuesto, destruido, y solo me va a aportar lo que es una información litológica de lo que ha atravesado el sondeo. Los sondeos con recuperación de testigo son, por ello, los únicos que me aportan muestras reales de cómo es el subsuelo. Con ello voy a ver no solo la litología, sino además la estructura de cómo está la roca que se está atravesando. Creo que la imagen es bastante ilustrativa. En la mano izquierda está la roca descompuesta, deshecha, solamente vemos un detritus con un color, mientras que en el lado derecho, pues el testigo de sondeo, el núcleo, donde vemos la realidad de la roca. Hay que decir que esa imagen está hecha sobre el mismo material. La diferencia creo que es notable, ¿no? En uno vemos el tamaño de grano, vemos cómo es, los distintos minerales cómo están, sus relaciones, y el otro está totalmente deshecho. Los sondeos helicoidales con barrena continua hueca también permiten obtener sondeos de testigo, pero se utiliza solamente para casos muy especiales en que hay mucho riesgo de hundimiento del sondeo. Es una manera precisamente de ir protegiendo la pared del sondeo para evitar el hundimiento y poder ir tomando muestras a la vez.
método es muy eficaz en esos casos, claro está, pero los rendimientos son muy bajos. Entonces, su aplicación pues, es solamente para casos muy concretos. Y además tiene un alcance, comparado con los sondeos de recuperación de testigo, pues bastante pequeño. Bueno, un equipo de perforación de sondeos con recuperación de testigo consta de dos partes principales. Lo que es en sí la sonda, que es la máquina y conjunto de elementos mecánicos necesarios para poder dar las fuerzas necesarias de empuje y rotación, así como suministrar el fluido necesario para poder perforar. Ese fluido tiene que barrer el ripio que se genera a la hora de ir cortando la roca, y también el refrigerar la corona, la herramienta de corte, que es la que está cortando el testigo, individualizándolo del resto del macizo rocoso. La sarta de perforación son todos aquellos elementos de tubos, tubo portatestigo, herramienta de corte, que podemos decir que va desde la sonda hasta la boca del sonde. En todas estas herramientas, su finalidad va a ser transmitir la rotación a la boca de perforación y el empuje para poder ir cortando. Si nosotros no aplicamos empuje y rotación, no podemos cortar la roca. Y luego también vamos a necesitar una serie de elementos donde se va a ir almacenando el testigo que se va cortando, los núcleos que se van cortando, y poder extraerlos. Si nosotros no disponemos de esas herramientas, por mucho que vayamos cortando, no vamos a ser capaces de extraer el testigo, con lo cual no me valdría para nada. Así que necesito esas herramientas que forman la sarta para poder extraer el testigo y poder disponer de él en superficie para su estudio. La herramienta de corte característica en este método de perforación son las coronas de diamante, en inglés Diamond Core Pins. El uso de estas coronas de diamantes es lo que lleva en los países andinos principalmente a su denominación de sondeos a la diamantina, por ello, porque usan los diamantes. El diamante es la sustancia más abrasiva que se conoce y por lo tanto no va a encontrar ningún otro tipo de material a la hora de perforar que sea capaz de impedir su avance. Las coronas van montadas en el extremo de un tubo, junto con otros elementos, forman lo que se llama la batería de perforación, el core barrel. Ahí es precisamente donde se va a ir metiendo el testigo de sondeo y extrayéndolo va a ser donde va a venir y lo voy a poder llevar hasta la superficie y poder allí extraerlo para tener secuencialmente todo el macizo rocoso que se va a atravesar. La batería va arroscada al resto de los tubos de la sarta, que lo forman se denominan varillas. Estos tubos se van ensamblando y según va avanzando el sondeo en profundidad, se va enroscando otro para poder alcanzar hasta donde se desea. La sonda es la que ejerce la fuerza de empuje y rotación a través de este varillaje hasta la batería, y la corona de diamante va cortando la roca para individualizar los testigos. Este corte genera un ripio fino, muy fino, que hay que irlo evacuando, porque si no terminaría por atascar la batería en el fondo y impedir su avance. Esto lo conseguimos inyectando un lodo, normalmente es agua con algún aditivo para aumentar su viscosidad y su capacidad de empuje del ripio, y con él se mete por interior del varillaje, llega hasta el fondo del sondeo, sale por la corona, aprovecha para refrigerar el corte y de ahí sube hacia arriba extrayendo el testigo. La porción de roca cortada, que es lo que forma el testigo, se va introduciendo en el tubo portatestigos que va inmediatamente encima de la corona. Y una vez que está lleno, pues hay que extraer, ¿no? Precisamente este es uno de los inconvenientes, ya que cada vez que el tubo portatestigos se llena, tenemos que parar la perforación y proceder a la extracción de ese tubo lleno del testigo para poder sacarlo, vaciarlo arriba y introducirlo de nuevo para, una vez que esté abajo, proseguir y avanzar otro tanto, lo que se pueda, hasta que vuelva a llenarse el tubo, o a veces hay que parar antes por problemas que puede llevar a la pérdida del testigo. De hecho, en la perforación de este estilo, el principal objetivo es obtener el testigo. Si ocurre
que tenemos pérdida, vamos avanzando y vamos destruyendo el testigo, lo vamos perdiendo, pues entonces no hacemos nada. Y no se trata de perforar para hacer un agujero, se trata de perforar para obtener la roca. Entonces, cuando se ve que puede haber problemas, aunque no esté lleno el tubo completamente, se extrae para poder solucionar el problema y continuar avanzando sin perder el testigo. El testigo, una vez que le tenemos arriba en la superficie, hay que extraerlo del tubo exactamente en el mismo orden que viene, porque de hecho, si perdemos esa secuencia, vamos a alterar la posición real que están las rocas en el sustrato, en lo que estoy reconociendo. Una vez que se ha extraído el testigo, se coloca en unas cajas preparadas para tal fin y se anota la cota de la profundidad a la que se ha alcanzado. Lo vemos en la imagen de la derecha, las cajas con los testigos que se van acumulando, van marcadas las cajas, como vemos, con unas flechitas, donde empieza y donde termina, donde empieza y donde termina, y una cota, que esto es donde ha terminado una maniobra. Después hemos vuelto a penetrar y hemos seguido avanzando, hemos seguido avanzando, hemos seguido avanzando, hemos seguido avanzando, y por aquí pues habría otra cota de otros tantos metros que se han avanzado. Como digo, es una operación que no entabla gran dificultad ni mucho menos, pero que hay que tener mucho cuidado y el sondista debe estar preparado para que coloque convenientemente el testigo como viene y su posición real en la caja. Para ello, pues hay soportes, como este que vemos en el lado izquierdo, donde se puede ir depositando el testigo para después introducirlo con cuidado en la caja y que quede almacenado para la testificación o para lo que sea conveniente realizar con él. Evidentemente, el tipo de perforación que se hace supone que cada vez que se llena el tubo hay que sacar, pero sacar toda la sarta. O sea, si estamos a 100 metros de profundidad, pues hay que sacar esos 100 metros de tubos, porque en la punta viene el tubo portatestigo con el testigo. Una vez arriba, sacar el tubo interior donde viene el testigo, vaciarlo, volver a montar todo y otra vez tubo a tubo hasta llegar a los 100 metros de profundidad e iniciar de nuevo la perforación para avanzar otro tanto. Estas son las baterías que se llaman convencionales, que son también denominadas el tipo T, que muchas veces vemos en los partes de sondeo de perforación con tipo T, pues se refiere que es esta manera de trabajo. Esto es un trabajo evidentemente muy tedioso y costoso, sobre todo a partir de una profundidad, cuando ya los tubos de las varillas, que normalmente vienen a ser de 3 metros, aunque se trabaje muchas veces en tramos de 6 metros, dos de ellas unidas, pero el tener que sacar primero e introducir otra vez todo, pues son muchos tiempos de pérdida y al final los avances a partir de una cierta profundidad, pues ya a partir de esa profundidad de 100 metros, empiezan a caer los rendimientos mucho por el tiempo perdido en la extracción e introducción de tubo. Para evitar este problema se desarrolló otro método de perforación que es el que se llama el wear line. Esto lo que son baterías con un tubo portatestigo extraíble con un cable. Lo que lleva es un sistema de anclajes especiales, el tubo, de tal forma que cuando se introduce por el interior del varillaje, que no hace falta extraerlo, una pinza, esa pinza al llegar a la cabeza del tubo interior donde va almacenado el testigo, tiene un sistema que se suelta el anclaje y lo podemos extraer tirando el cable ahora hacia arriba. Evidentemente los tiempos de perforación se gana muchísimo, ya que solamente necesitamos retirar una varilla, la primera que esté arriba en superficie, para poder introducir el cable. El tiempo que tarda el cable en llegar con la pinza hasta abajo, pues no es mucho, y lo mismo, el tiempo de extracción también es corto. Además, muchas veces lo que se hace es que una vez que se ha sacado el tubo interior, se tiene otro arriba preparado y antes de retirar el testigo siquiera, pues, se introduce el que está vacío, de forma que llegue abajo mientras el sondista pues está extrayendo el testigo que viene en el tubo, ¿no? De esta manera él, cuando ya ha sacado el testigo, el tubo interior está abajo y puede aplicar de nuevo la rotación y proseguir el trabajo. De esta manera, pues el avance prácticamente ya no tiene problemas de pérdida de tiempo en toda la extracción de todo el varillaje,
y se gana pues muchísimo tiempo en este método. El problema del wearline es que hay problemas de desviación y también pérdida de testigo en lo que es anchura, ya que las coronas son más gruesas, por todo el sistema de anclaje que lleva el tubo interior, necesita un espacio y eso conlleva pues, que el testigo es más delgado. Y también la superficie de corte de la corona es muchísimo mayor, con lo cual hay más posibilidades de desviación. De todas formas, todo esto se puede corregir, si hay métodos que bueno, escapan a lo que es este tema de lo que es prospección y más propio ya de lo que será el módulo que se dé de sondeos. Bueno, lo que es muy importante es que cada vez que se da el avance de la perforación hay que extraer toda la roca atravesada. Si se deshace, se pierde y entonces perdemos la base, la importancia que tenemos que, vamos, lo que es realmente importante de realizar con estos sondeos, que es recuperar el testigo. No obstante, siempre se apunta a un parámetro que es el de recuperación de testigo. Lo óptimo es que cada operación de esta de avance de la perforación obtenga todo el testigo. Eso sería un 100% de recuperación. Pero puede haber casos en que haya algún problema, el que fuera, y entonces hay una pérdida del testigo, el porcentaje pues no va a ser el 100%. Terminado el sondeo, almacenado en sus cajas, se consigue una columna completa del terreno atravesado. Todo esto queda ordenado en las cajas de testigos y después lo que vamos a hacer es colocarlas una a continuación de otra, siguiendo el orden en que se han guardado, de tal forma que el geólogo de exploración lo que va a hacer es realizar el estudio secuencial detallado de toda esa columna del sondeo, caja por caja, y realizar lo que se dice la testificación del sondeo. Se aplica también mucho el término anglosajón del logging. Vamos a hacer el logging del sondeo. Bueno, eso significa el testificar. O sea, ir apuntando todos los materiales que se han ido cortando y todos aquellos elementos que puedan tener interés para nuestra exploración. Por ejemplo, si son yacimientos con un control tectónico, pues tengo también que ir anotando todos los aspectos estructurales que vaya viendo en el sondeo. Cuanto más completa sea la información que se pueda obtener del testigo y que se quede reflejada en la testificación, pues muchísimo mejor. Siempre es mejor tenerlo todo bien registrado ahí, en la columna de sondeo y anotado para cualquier correlación posterior, duda, lo que haga falta. También hoy en día, con la disponibilidad de cámaras fotográficas digitales, pues viene muy bien el hacer una fotografía continua del sondeo, porque luego, como vamos a ver ahora en la preparación de las muestras, pues se va a perder una parte del sondeo destinada a lo que es la analítica para las zonas de interés que haya cortado en mineralización. Bueno, el log del sondeo es ni más ni menos el documento gráfico resultante de la testificación. Y en él se incorpora pues toda la información referente a la recuperación, diámetros de perforación, muestras seleccionadas, bueno, todo aquello que pueda haber. Ahí mostramos una parte, normalmente un log de sondeo, sobre todo si es largo, pues puede ocupar bastante longitud de papel. Hoy en día, con las herramientas informáticas, pues también hay unos formatos, aunque en la libreta de testificación el geólogo va a ir apuntando todo página por página, y luego al final la columna de sondeo puede quedar perfectamente reflejada en una plantilla que se diseña para la campaña de proceso, donde suele haber un encabezado, donde viene el nombre del sondeo, posición, inclinación, con todos los datos referentes a lo que es, digamos, el posicionamiento del sondeo, y luego viene todo lo que es la testificación, todo el log. Siempre hay estos apartados, por ejemplo, de descripciones litológicas, se pueden poner diámetros, importantísimo la recuperación. La recuperación se puede hacer mediante, normalmente se hace gráfica, aquí en estos casos son tonos de negro, el recuadro completo quiere decir un 100% de recuperación, mientras que el recuadro incompleto pues que ha habido pérdidas de sodio. Muy normal en los inicios que haya pérdidas, ya que se atraviesan suelos, que están descompuestos, están delenables, pero a partir de una vez atravesado el suelo, hay que intentar, por todos los medios, que el sondeo, el
testigo sea continuo y no se pierda. El hecho que haya pérdidas pues puede representar problemas y falta de información. Bueno, la preparación de las muestras es un tema clave en la investigación con sondeos, es una realidad que vamos a tener, aunque sea puntual, del yacimiento que se ha detectado. Con estas muestras, lo primero que vamos a intentar conocer pues es la ley, el contenido metálico del contenido de la sustancia de interés minero que tenemos de ese yacimiento que hemos localizado. Para ello lo que hay que hacer, el tramo que se define como mineralizado, queda delimitado en la testificación entre tal cota y tal cota, a tal profundidad se comienza el tramo mineralizado y termina en tal cota. Ese tramo lo que hacemos es subdividirlo en tramos homogéneos. Normalmente, pues, poco depende de la intención que tengamos de conocer de variación de ley, pues desde muestras de 1 metro de longitud a muestras pueden ser de 3 metros. Materiales donde nos importa volumen sobre todo, pues van a ser largas, y en materiales donde necesitamos detalle, pues van a ser tramos cortos. De hecho, es muy normal que en un comienzo, como son los primeros datos que se disponen, los tramos de muestreo pues sean cortos, sea pues eso del orden de 1 metro. Y ya cuando aquello empieza a conocerse mejor y tal, pues los tramos de muestreo pues sean más largos. Luego, una vez que se tiene toda esa información, se homogeniza para la cubicación y no hay más. Bueno, lo que se suele hacer es sobre el tramo mineralizado se ponen unas marcas, que es lo que vemos aquí. Aquí se iniciaría una muestra, vendría aquí, vienen marcadas la 7, la 8, con una tablilla con claridad. O sea, esto sería una muestra que terminaría aquí se iniciaría la muestra 8, y aquí terminaría lo que es la muestra 8. A partir de aquí ya no se muestrea, ¿no? Lo cual tendríamos, bueno, vendría una muestra, 2 muestras, 3 muestras. Bueno, aquí está marcada la 7, la 8, porque viene de otra caja al lado que trae unas muestras. Con ello, lo que se hace después es cortar el sondeo a lo largo e individualizarlo en 2 cachos. De tal forma que la mitad se va a destinar al análisis y la otra mitad se va a guardar para tenerlo como referente para cualquier otra cosa que pueda surgir. Bueno, aquí precisamente este es un sondeo que está preparado para ese análisis. Como vemos, los tramos están cortados por la mitad. En algún caso que pueda haber, como es aquí, una diaclasa longitudinal, pues se aprovecha para evitar el corte. Aquí están cortados. Este, digamos, es un sondeo recién cortado. Ahora, a partir de ahí, empezaremos a sacar la mitad del testigo y en bolsas y guardando muestra por muestra para el análisis que se vaya a hacer. Concretamente, este es un sondeo que es ya para control de leyes, entonces son tramos largos de mineral y para su análisis. Una peculiaridad de los sondeos con recuperación de testigo son que habitualmente son telescópicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se inician con un diámetro y según va avanzando el sondeo en profundidad, se va reduciendo el diámetro para poder progresar. Esto ocurre porque muchas veces se atraviesan tramos delicados donde empezamos a perder testigo, la roca está un tanto descompuesta, puede haber problemas de estabilidad de la pared del sondeo y lo que se hace es una intubación. La intubación queda protegido todo el sondeo y ahora tengo que reiniciar el trabajo de perforación y claro, para que pueda entrar en el interior de ese tubo, pues tengo que disminuir el diámetro. Entonces, con lo cual, tengo que hacer una reducción. Es muy normal que el cambio de método, ocurre en muchos casos, que se inicia la perforación con un diámetro grueso en tipo T, o sea, el que tenemos que introducir todo el variaje y sacarlo hasta una profundidad y a partir de ahí cambiar ya a wearline, muy normal, pues a partir de los 70 metros, 80 metros, cambiar a wearline y a partir de ese momento pues ya trabajar todo en wearline. Se suele hacer así muchas veces para evitar esas desviaciones indeseables, porque si iniciamos el sondeo desde el comienzo en wearline, pues hay más riesgos de desviación. Ya veremos adelante, que es muy típico también en los sondeos de recuperación de testigo. Hay que tener en cuenta siempre que el diámetro exterior de la corona es la que marca el diámetro de perforación, mientras que el diámetro del testigo lo da el diámetro interior de la corona. Entonces, dependiendo del método que estemos utilizando,
como hemos hablado antes, las coronas de Wehrlein son mucho más gruesas. Por esa razón, el diámetro interior va a ser más fino, por siempre el diámetro exterior va a ser el mismo, ese no va a cambiar nunca, entonces tiene que cambiar el diámetro interior. Por eso el diámetro del testigo queda reducido cuando cambiamos al método de Wehrlein. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la exploración, porque muchas veces, aparte de evitar esas desviaciones que decimos, podemos tener interés en un tamaño de testigo determinado. Pues, por ejemplo, muy normal, cuando quiero obtener muestras de volumen para hacer ensayos de mineralometría, necesito un diámetro grueso de testigo porque necesito cantidad de testigo. Entonces, en esos casos, pues hay que utilizar una corona convencional, que puede tener una pared fina, muy distinta a la de Wehrlein. Se pueden hacer múltiples combinaciones, por ejemplo, avanzar en Wehrlein hasta el punto de intersección del cuerpo mineralizado y cambiar ahí a convencional y atravesar todo el tramo mineralizado con convencional, que es un corte fino, y tener el testigo mucho más grueso. Eso ya cada testigo pues da juego para la necesidad que haga falta. Bueno, hay una serie de diámetros que están estandarizados. Hay dos normas que se utilizan habitualmente en la perforación con testigo y que casi hay una jerga con ellos, con estos métodos. Uno es una nomenclatura norteamericana que trabaja con siglas, normalmente con A, B, N, H, P, en ese orden va indicando diámetro de perforación creciente. Estas siglas se acompañan de una segunda letra que cuando se dice W indica que es una perforación convencional y cuando tiene Q indica que es una perforación con Wehrlein. ¿Qué quiere decir? Pues que para un mismo diámetro de perforación, por ejemplo A, o sea, siempre la primera letra va a indicar el diámetro de perforación, lo que sería el diámetro exterior de la corona. Entonces A, independientemente que sea V o Q, va a tener 48 milímetros de diámetro. Sin embargo, el testigo en AW es mucho más grueso, es 30 milímetros, que en AQ, que es el Wehrlein, que son 27 milímetros. Bueno, esta tabla se indica esto, se puede repasar en general, y más o menos los diámetros más habituales de trabajo pues son estos, el A, el B, el N, el H y el P. Ya digo siempre Q cuando se trabaja en Wehrlein. Como son telescópicos los sondeos, normalmente el orden que se van perforando, pues inicia, si el sondeo va a ser largo, pues es muy normal utilizar un diámetro P, para partir una profundidad cambiar a diámetro H, y por ejemplo a partir de cierta profundidad, pues ya incluso con Wehrlein, entonces pasaríamos a NQ, de ahí si hace falta a BQ o AQ. Lo que sí es muy importante los contratos que se hacen para investigación minera es exigir un diámetro mínimo de testigo. O sea, es muy normal, por ejemplo, que digan vamos a cometer una campaña de investigación minera, de sondeos, donde el diámetro mínimo de testigo tiene que ser NQ. O sea, eso quiere decir que estamos limitando a la empresa contratista que va a realizar los sondeos para que ellos sepan y se programen que no puede haber un sondeo que tenga menos de ese diámetro de testigo. Muy normal ese diámetro, el N, y ya para casos más extremos, pues el B, mientras que diámetros tan finos como el A, pues se utilizan normalmente para lo que son trabajos ya en interior de minas, para reconocimiento, un avance, tal, que normalmente son sondeos cortos y que lo que se quiere es conocer cómo va a progresar la galería que se lleva en avance. Pero exploración es muy normal, pues eso, limitar el diámetro a un tamaño que suele ser el N, porque NQ son 47,6 milímetros, que es muy diámetro ya, digamos, menos de eso, pues me da para poco más. Si necesito luego, aparte del análisis, hacer algo más, pues casi no tengo testigo. Entonces, es muy normal esa limitación y la debemos tener muy en cuenta si trabajamos, somos los responsables de una investigación en los diámetros. Nunca debemos dejar a elección de la empresa contratista el diámetro de trabajo, sino imponerlo desde nuestra parte. Bueno, aparte de esta norma americana muy extendida por todo el mundo, no solamente en Sudamérica, sino en Europa también,
Hay una norma europea, que es en milímetros, que va 131, 116, 101, etcétera, eh, que lo que sí permite es la combinación de varillajes y de diámetros de perforación con la norma americana. No suele haber mucho problema y se puede combinar unas cosas y otras. Lo que hay problema siempre es en la batería y en la corona. Las coronas, o sea, si yo tengo un diámetro y quiero seguir con ese diámetro, lo que no puedo es disminuirlo o cambiarlo. O sea, tengo que seguir con el diámetro de la norma que esté trabajando. Lo que sí se puede, pues es perfectamente utilizar varillaje, simplemente una reducción de diámetro o un adaptador de diámetro, por ejemplo, estar trabajando con baterías de N y un diámetro de varillaje de norma europea, por ejemplo, de 60. O sea, eso es absolutamente viable. Los otros sondeos de aplicación en la investigación minera que se suelen hacer son los a rotopercusión con martillo en fondo y circulación inversa. Estos son destructivos, pero tienen la ventaja sobre otros destructivos que puedo sacar una secuencia completa del sondeo sin mucho riesgo de mezclas de ripios. Previamente los otros métodos que hay, lo que suelen muchas veces es mezclar y por eso solamente vale para lo que es el taladro completo, el dato del ripio. Con la circulación inversa tengo además capacidad de profundidad bastante, casi tanto como con recuperación de testigo, siempre y cuando evidentemente el equipo tenga potencia suficiente. Y si lo que tengo de interés es solamente litologías y conocer leyes, pues es un método mucho más rápido, ya que el trabajar a rotopercusión representa pues unas velocidades de avance infinitamente superiores a la de rotación con la recuperación de testigo. No mentimos y decimos que los órdenes de avance pues pueden ser de 10 veces la velocidad de avance en la circulación inversa que en lo que es la recuperación testigo. Por lo tanto, por ejemplo, es muy normal cuando se investiga un porcio cuprífero, se hacen unos primeros sondeos de recuperación de testigo para comprobar litologías, comprobar presencia de mineral y tal, y rápidamente cambiar para densificar y hacer una red densa para evaluar el cuerpo mediante circulación inversa. Ya digo que las velocidades de progreso son infinitamente superiores y con ello, pues, la información necesaria para este tipo de yacimientos, que sobre todo leyes y distribución de alteraciones, pues con la circulación inversa la tengo muchísimo más rápidamente y de una forma también muy fiable. Las máquinas de circulación inversa requieren un compresor de gran capacidad cuya función es la de inyectar el aire para primero accionar el martillo en fondo, que son siempre neumáticos, y después barrer el ripio y extraerlo desde el fondo del sondeo hasta la superficie. Y ahí ir tomando de manera secuencial, según se va extrayendo, y guardarlo para la desificación que se haya que hacer y los análisis pertinentes. Hay varios métodos de circulación inversa, pero el más extendido y prácticamente el único que se usa en investigación minera es el de tubería de doble pared. En este caso, el aire comprimido se introduce entre las dos paredes que lleva el tubo. Lo que vemos en el lado izquierdo, con sus ranuras, los tubos se van ensamblando y lo que va el aire comprimido se inyecta entre los dos tubos hasta llegar al martillo que está abajo. El martillo acciona, sale por la boca, por el frente y mediante una serie de toberas de diseño especial y unos mecanismos que aíslan bastante del diámetro de perforación, obligan a que el ripio se introduzca por dentro del tubo. Y de esta manera se extrae por el tubo interior hasta la superficie. Por eso se le llama circulación inversa, porque como vimos antes, en la recuperación de testigo lo que hacíamos era introducir el fluido por dentro del tubo y sacarlo por fuera de lo que es entre la pared del sondeo y el varillaje. Aquí se introduce entre los dos tubos y se extrae por dentro del tubo interior. Por eso es el nombre de circulación inversa. Los martillos en fondo que se utilizan para esto los hay de diseño específico para ello, casi los más usados, y luego también hay los que utilizan un martillo en fondo convencional, y lo único que necesitan son una serie de adaptadores para
para que circule el ripio obtenido por el tubo interior. Como toda la circulación del fluido se realiza por el interior de tubería, primero por el doble pared y después por el interior, la circulación inversa no tiene ningún problema en cuanto a atravesar huecos, zonas inestables, zonas con pérdidas de fluido, etc. Las pérdidas de fluido, por ejemplo, es un problema muy serio en la recuperación del testigo, ya que cuando se toca una zona, por ejemplo, fisurada o con huecos, incluso, por ejemplo, es muy normal cuando se trabaja en rocas carbonatadas pues, que haya huecos cársticos de disolución. Entonces, en ese caso, se pierde todo el fluido por esos huecos y tenemos riesgo de que la corona no se refrigere convenientemente y se pueda quemar. Además, todo el varillaje queda fuera de agua, empieza a vibrar, a dar golpes contra las paredes del sondeo y se puede partir, con lo cual tendremos un problema muy serio. Con la circulación inversa no hay ningún problema, porque el martillo va avanzando y en el caso de encontrar un hueco lo único que hace es descolgarse hasta tocar la pared de abajo del hueco otra vez. Y en ese momento vuelve a romper y vuelve a introducir el ripio hacia adentro. Nunca hay contacto del ripio con las paredes del sondeo, con lo cual no hay contaminación, y si lo vamos tomando de una manera secuencial en superficie, siempre es el tramo de avance que hagamos en lo que estoy recuperando arriba. Con ello, pues es una ventaja. Por ejemplo, si tenemos que atravesar zonas de minados antiguos, que es muy normal en la investigación de yacimientos que se dejaron en un momento de trabajar por múltiples circunstancias, cuando uno quiere acceder ahora de nuevo a trabajar en profundidad, pues ¿qué ocurre? Que muchas veces hay que atravesar huecos de explotaciones antiguas, huecos que dan muchísimos problemas en cualquier otro método y sin embargo con la circulación inversa pues no hay ningún problema en atravesarlos y progresar sin más problemas. Bueno, dado que tenemos que recoger el ripio en el punto de salida arriba en superficie e ir tomando la muestra de manera secuencial, hay una serie de herramientas destinadas a esta finalidad. Normalmente lo que hay justo en la salida del ripio es un ciclón. Ese ciclón, su finalidad es que es pérdida de energía porque estamos hablando que son compresores de mucho caudal y alta presión los que trabajan en estas máquinas, entonces el ripio llega a superficie pues con mucha energía. El ciclón lo que hace es que pierda esa energía, se escape el aire, pero no se escapen las partículas y menos aún las finas. Buena parte del ripio es casi tamaño polvo. Con ello, en el ciclón se recoge lo que es la muestra y luego se va, con una serie de mecanismos, se va adaptando para poder tomar la muestra. Las hay desde simplemente colocar una bolsa alargada justo a pie del ciclón y se va introduciendo en la bolsa todo el ripio que se va generando. Esto lo que va generando son muestras muy, muy largas. Y en el caso de que no haga falta recoger toda la totalidad del ripio, lo que hay son cuarteadores especiales de giratorios o un cuarteador clásico de tolva, con el cual podemos ir individualizando pues una parte de la muestra, que es la que se va a destinar a análisis, del resto que se puede dejar allí almacenada o tirada simplemente. Esto ya es un poco en función del interés que tengamos de recoger todo o recoger solo una parte. El avance de cada maniobra en circulación inversa pues se hace cada metro, metro y medio, 2 o 3 metros, depende un poco del interés que tengamos. También es muy normal combinar en todo el tramo que sabemos que se avanza sin cortar mineralización, pues ir a tramos largos, 3 metros, y cuando se llega a la zona mineralizada, pues bajar ahí a 1 metro para poder hacer un muestreo más selectivo y con más calidad, intentando evitar al máximo cualquier mezcla que pueda haber de ripios. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando queremos recoger esas muestras, sobre todo con interés en leyes, es que hay que apurar bien lo que es la extracción del ripio, o sea, parar lo que es el avance. Cuando, por ejemplo, se avanza 1 metro, se para el avance, se mete presión a todo el sistema, lo único, el martillo no funciona, no perfora. Entonces barre todo el ripio y cuando se ve que deja de fluir en superficie material triturado, pues entonces ya se
tira la bolsa y se procede a colocar una nueva y avanzar ahora de nuevo otro metro, y de esta forma tenemos pues mucha garantía de que no hay mezclas de ripios en cada muestra que vayamos a ir tomando. La secuencia completa de muestras de ripios se puede ir testificando y haciendo un reconocimiento visual de ellos, apuntando por litología y si a visu pues se ve mineral o no se ve mineral. Son evidentemente testificaciones muchísimo menos detalladas que las de recuperación de testigo, donde hay muchas cosas que apuntar. Aquí en este caso pues prácticamente lo limitamos a la litología y a la presencia o no de mineral. Muchas veces cuando el terreno ya se conoce bien, pues se llevan hechos bastantes sondeos, casi con el tono de color del ripio que vamos viendo, sabemos en qué unidad nos encontramos. Esto es, bueno, lo de siempre, ¿no? Cuando hay ya experiencia en el lugar, en el sitio, pues los colores, todo, pues nos invita a hacer la especificación casi sin necesidad de ver ni siquiera sacar el ripio de la bolsa, ¿no? Con el color es ya suficiente. Son muy sencillos. Otras veces lo que se hace pues son montones, como el que vemos en la imagen, hay unos montoncitos de metro a metro o de lo que vaya siendo, y se va anotando lo que se va viendo y bueno, y las necesidades que haga falta para el estudio que se pretenda acometer. Los sondeos helicoidales con barrenas continuas son una técnica de investigación minera realizada para yacimientos normalmente pequeños, de escasa profundidad, muy normal en graveras, placeres o minerales de rocas industriales, cuya profundidad pues, no puede ser grande porque no sería viable desde el punto de vista económico. Normalmente este tipo de yacimientos, como lo que requieren son pocitos, pues con la máquina helicoidal podemos perforar bastante más rápido ese pocito, y lo que vamos a hacer, lo normal, es hacer un reconocimiento completo. Aquí lo que se hace es la extracción completa de todo el ripio del pozo, o sea, si determinamos que tenga 5 metros, se saca todo, se mezcla y se analiza completamente el todo, ya que aquí siempre va a haber mezcla de ripios, nunca vamos a tener ninguna garantía de una extracción secuencial por mucho cuidado que queramos poner. Hay equipos bastante ágiles, como el que se ve en la imagen, donde para este tipo de yacimientos, en placeres, en lateritas, y ya digo, yacimientos de rocas y minerales industriales, pues son muy eficaces, muy rápidos y toman volúmenes de muestra que muchas veces hace falta que tengan grandes volúmenes, se toman con mucha rapidez. Un sondeo de estos de 5 o 6 metros, pues son minutos lo que se tarda en hacer. Se acumula el ripio a un lado y luego pues prácticamente se carga, pues claro, son muchos kilos lo que saca para un pequeño contenedor o donde sea, para un bidón, para el análisis correspondiente que haya que hacer. La utilización de barreras helicoidales continuas permite que el pocito alcance profundidades de bastantes metros. Podemos llegar a 20, 30 metros, acoplando una barrena a continuación de otra. La extracción del ripio se va haciendo por el efecto de tornillo sin fin que hace la barrena helicoidal al ir penetrando y que se consigue porque en la zona de la boca, como se ve en la imagen, el paso de rosca es mucho más estrecho que la parte alta de la barrena helicoidal. Con ello, lo que se hace es un empuje hacia arriba y se va haciendo toda la extracción del ripio. Se va amontonando en el borde del sondeo y cuando se llega a la profundidad deseada, lo que se hace es extraer despacio la barrena helicoidal y sigue extrayendo material hasta prácticamente dejar el pocito vacío. Como digo, todo eso va a un contenedor, a un bidón y de ahí al análisis que haya que hacer. Se puede hacer una subdivisión por tramos, pero ya digo que nunca hay una garantía de que por siempre queda parte del ripio en el fondo del sondeo. Nunca se puede extraer el 100%, con lo cual pues siempre va a haber algo de mezcla. Aunque bueno, para a lo mejor yacimientos en que no es necesario un conocimiento muy detallado de leyes, esto es lo que pasa muchas veces en las rocas y minerales industriales, pues es una técnica muy eficaz y rápida de obtener la muestra necesaria. Un método muy curioso y útil es las barreras helicoidales continuas huecas. Con ellas sí se puede realizar un muestreo selectivo y secuencial y con calidad, evitando mezclas. Está pensado realmente para la toma de muestras en terrenos muy deleznables, donde prácticamente si el meter y extraer barrena, o el
del tipo que sea, pues supone el colapso del sondeo y la imposibilidad de avanzar. De esta manera, con la barrena helicoidal hueca, se va progresando hasta la profundidad donde se quiere tomar la muestra. Es realmente un doble tubo, el exterior es el helicoidal y el interior lo que lleva es una boca piloto, que es la que va abriendo camino. Esa boca piloto, cuando se llega al punto de muestreo, que se quiere tomar la muestra, se retira con un giro. Todas estas máquinas funcionan a derechas, ahora con un giro a izquierdas queda libre la boca piloto y se puede extraer el tubo interior. Queda todo el tubo exterior, helicoidal, protegiendo la pared del sondeo, evitando que colapse. Con esto se mete ahora el tubo interior, pero con el tomamuestras. El tomamuestras llega hasta el fondo del sondeo y se toma la muestra, avanzando pues lo que entre en el tubo tomamuestras, que viene a ser, pues lo normal son de medio metro a 1 metro, con medidas ya también intermedias, porque mucho funciona con norma americana, entonces son pulgadas, entonces son 60 y tantos centímetros, etcétera. Pero aproximadamente entre medio metro y 1 metro es lo normal de avance de estas muestras. Con ello yo saco ese, por ejemplo, si es una muestra de 1 metro, saco hacia arriba la muestra, la dejo acumulada al lado en la caja correspondiente donde sea, vuelvo a introducir el tubo interior con la boca piloto y avanzo ese metro que se ha muestreado. Llegado ese avance, vuelvo a repetir la operación de retirada del tubo interior, introducción del tubo tomamuestras y avance de otro metro más, y así progresivamente. Por ejemplo, esto es muy útil en el estudio de antiguas balsas de estériles, las balsas de Hales, como se le dice en América, para su reprocesamiento. Hay balsas de estériles, de Hales, gigantescas, y que tienen contenidos metálicos que hoy en día, gracias a la tecnología de recuperación minera que hay, de mucha utilidad, y que puede representar yacimientos realmente de dimensiones muy grandes. El poder conocer la evolución vertical de esa balsa de Hales es vital para poder saber si se puede tratar en conjunto o hay zonas de más altas leyes, de más bajas leyes, porque ocurría con mucha frecuencia que se iba mejorando el método, se iba cambiando, entonces había momentos de más ley por pérdida de mineral antes y otros de menos. Entonces, conveniente conocer en vertical cómo evolucionan esas balsas de Hales para poder hacer una explotación selectiva y poder hacer un tratamiento adecuado. Prácticamente el único método factible para poder hacer esos muestreos pues es este método de helicoidal con barrenas helicoidales huecas. Los sondeos a rotopercusión con martillo en cabeza pues no son muy comunes en lo que es en la investigación minera, pero aún así hay que tenerlos en cuenta porque hay sobre todo yacimientos superficiales de gran dureza que requieren después para su explotación voladura, como por ejemplo pueden ser las corazas lateríticas, donde estos sondeos son muy rápidos. Hacer un sondeo de 10-12 metros pues es cuestión de 3-4 minutos, no es más. Entonces, con adaptadores en la boca de la perforación, con aspiradores y tomamuestras, pues se puede tomar la muestra completa del barreno, que es lo que se suele hacer, y podemos obtener el sondeo completo y analizar su ley. Ya digo, no es muy común, pero se pueden utilizar. Los elementos que necesitamos acoplar a estas máquinas, que son las típicas de percusión para realizar voladuras, pues es ese aspirador y una campana de succión, y muchos de ellos lo que van es acumulando el ripio al lado de la perforación para luego de ahí tomar la muestra que se va a analizar. Y no hay que decir mucho más en ellos porque la verdad, bueno, conocer que se puede utilizar, pero no es muy normal en la investigación minera, y es más normal, por ejemplo, en proyectos ya avanzados de explotación cuando se hace ese tipo de muestreos. Vamos a ver a continuación cómo tenemos que ubicar nuestros puntos de sondeo para poder reconocer los distintos cuerpos mineralizados. Hay que tener en cuenta que es muy normal que los sondeos que se hacen de investigación minera tienen trayectorias inclinadas. Normalmente los cuerpos mineralizados tienen una inclinación, sobre todo los que están controlados por una estructura geológica.
Las vetas, por ejemplo, su tendencia más normal es a encontrarse con fuerte inclinación. Para poder acceder a ellas hay que intentar hacer siempre intersecciones lo más ortogonales posibles a la dimensión más estrecha del cuerpo. Entonces, por ello, se diseñan los sondeos normalmente con esas trayectorias inclinadas, con un cierto ángulo, además intentando alcanzar distintas profundidades a partir de un mismo punto, de un mismo emplazamiento. Cuando los cuerpos mineralizados aparecen en una posición subhorizontal, entonces los sondeos suelen ser habitualmente verticales. Aunque también si queremos aprovechar un único emplazamiento para poder acceder a varios puntos, aunque vamos a estar en cotas semejantes de alcance, entonces habrá uno inicial vertical y luego se colocará la máquina inclinada para acceder a otros sitios apartados del primer punto de sondeo. Cuando los sondeos son verticales, la ubicación del equipo de sondeos no plantea ningún problema. Lo único que tenemos que hacer pues, es preparar una plataforma en el terreno adecuada para que la máquina pueda ser instalada. Las máquinas de sondeos pueden ir tanto montadas sobre un equipo móvil, como puede ser un camión, o sobre una estructura de oruga, si son para accesos más complicados. Y como digo, una vez preparado el emplazamiento donde situar la máquina, se coloca, se equilibra, la máquina tiene que estar perfectamente equilibrada, para ello llevan unos gatos para levantar más de un lado de otro para que quede en posición horizontal, y una vez que está equilibrada se levanta la torre a posición vertical, se coloca el motor de rotación en esa misma posición, si es independiente del manejo de la torre, y se comienza a perforar sin más dilación, intentando alcanzar el objetivo que se había previsto.